Muy buenas noches con todos los presentes, bienvenidos al desarrollo del curso. Buenas noches Ángel, buenas noches con cada uno de ustedes, Francisco, y por ahí quienes más nos están acompañando en este momento, Alejandra, Anderson, Andy, Ángel, Dolfina, Francisco, Henry, Gerson, buenas noches, Jorge, Kathleen, Whitney, Yadi, ¿no? Y todos ustedes, muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio ya a la sesión del día de hoy. Muy buenas noches, muy buenas noches. Noche con cada uno de ustedes. Qué bien que estemos reunidos para ya dar inicio con nuestra sesión respectiva. Entonces, permítame, vamos a compartir pantalla. Ok, ok. Listo. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar ustedes la diapositiva? Ok, gracias, Henry. Gracias, Ángel. Muy bien. Listo, entonces, sin más preámbulo, damos inicio a la sesión del día de hoy. Entonces, bienvenidos una vez más al curso de Administración de Operaciones Logísticas, ¿no? Estamos ya en la quinta sesión, en la quinta sesión. Y esta quinta sesión nos habla acerca de la sostenibilidad, riesgos y tendencias futuras de la función logística, ¿no? Sostenibilidad, riesgos y tendencias futuras en operaciones logísticas. Y esto nos lleva a este entorno, ¿no? Vean la imagen, qué interesante, ¿no? Una propuesta innovadora que no está tan lejos de la realidad, ¿no? Porque ya saben que los cambios están al día, ya estamos con nuevas realidades, nuevas situaciones, y por supuesto no son tan lejanos del caso, ¿no? Y eso nos lleva a entender que la logística ya no solamente es hablar del producto correcto, el lugar correcto y el costo correcto, ¿no? Tres aspectos fundamentales por los que caminaba la logística tradicional, ¿no? El paradigma ha evolucionado, entonces ya las cosas son distintas. Esta nueva realidad implica manejar un modelo estratégico, resiliente y sostenible. Tres aspectos fundamentales de la logística contemporánea, de la logística que tenemos que empezar a tomar en cuenta, ¿no? Hoy, una cadena de suministros es un ecosistema, ¿no? Donde participan cada uno de sus elementos porque todos tienen un aporte que dar, ¿no? Expuesto a disrupciones globales, ¿no? Cambios geopolíticos que se están dando muy frecuentemente, ¿no? Lo que ocurre en determinado país también nos afecta directo o indirectamente a nosotros, ¿no? Inclusive las mismas acciones y reacciones del caso, ¿no? También nos afectan, ¿no? Entonces, el hecho de que por ahí haya ocurrido alguna circunstancia trascendental nos lleva a que nosotros nos pongamos en la palestra, ¿no? Las pandemias, las crisis climáticas, todo eso es parte de esas disrupciones globales por las cuales tenemos que estar, obviamente, atentos al caso, ¿no? Y no solamente a nivel internacional, ¿no? O a nivel global, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta lo que está dentro de nuestro entorno, ¿no? Nuestros aspectos locales, ¿no? O elementos o situaciones locales, ¿no? Como el fenómeno del niño, las protestas sociales que se están dando, ¿no? Que de alguna manera también modifican el comportamiento de nuestras actividades logísticas, ¿no? Entonces, gestionarla con excelencia implica entender estos desafíos y convertir las amenazas en oportunidades de valor, eficiencia y crecimiento para las empresas y, por ende, para nuestro país, ¿no? No todo es malo en nuestro país, ¿no? Pero hay que, obviamente, no hay que tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero sí hay que ser conscientes de que podemos cambiar y podemos mejorar. Entonces, abordaremos ciertos aspectos importantes, como por ejemplo, la logística verde y la economía circular,
la normatividad ambiental, ¿no? Y los compromisos que tiene el Perú para con tal efecto, ¿no? Y cómo esto está asociado con el tema logístico, ¿no? Así como la gestión de riesgos en operaciones logísticas y las tendencias globales, ¿no? Y adaptación al contexto peruano, ¿no? Esos son los temas que vamos a ir viendo en esta sesión, ¿no? Entonces, ya hablamos de una logística verde, ¿no? No es un tema que está de moda, es un tema que, bueno, ya lo voy a tomar en cuenta porque, ya para que no me incomode, ¿no? No, ahora ya es una elección, ¿no? Ya las organizaciones tienen que ir pensando en verde, ¿no? Ya tienen que ir cambiando su color y tienen que ponerse la camiseta verde, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es un tema que ya no simplemente es exigencia, no es de normativa, ya vamos a ir viendo más adelante, y también es de conciencia, ¿no? De conciencia. Se trata de un enfoque que integra la gestión ambiental en las operaciones, ¿no? Desde lo que compramos, cómo es que compramos, ¿no? Y en qué condiciones compramos, por ejemplo, la materia prima, hasta cuando entregamos el producto final, ¿no? En qué envases, por ejemplo, nos entregan la materia prima, ¿no? En qué condiciones nos entregan, bajo qué circunstancias nos entregan la materia prima. Esto de alguna manera está asociado con el tema de ecología, por ejemplo. Lo mismo, cuando entregamos el producto, utilizamos un embalaje, un envase. ¿Qué hace el cliente final con estos elementos? Los reutiliza, los recicla o los bota y contamina. ¿Qué es lo que hace? Entonces, de eso se trata, ¿no? De evaluar ahora todos estos soportes, ¿no? Porque ya también las personas se están volviendo más conscientes en este campo, ¿no? Dado que el principal objetivo es minimizar el impacto ambiental sin sacrificar la eficiencia que deben de buscar todas las organizaciones. Si hablamos de la economía circular, ¿no? Se busca, ¿no? Mantener los productos, los componentes y los materiales en su mayor valor, ¿no? Y utilidad, con el mayor tiempo posible, ¿no? Alguien diría, ah, pero mi celular ya pues necesita cambiarse. Bueno, hasta que tu celular no termine de funcionar, pues tendrías que seguir utilizándolo. Podrías cambiarle la batería posiblemente, ¿no? Pero el equipo todavía puede seguir utilizándose, ¿no? Porque de eso se trata una economía circular, ¿no? Es el modelo económico que minimiza residuos, reintroduciendo los materiales en nuevos ciclos, ¿no? Es posiblemente que yo tenga que reciclar, reutilizar, tenga que reparar y tenga que valorar, ¿no? Entonces ustedes habrán escuchado que muchas personas comienzan a volver a escuchar los vinilos, ¿no? Los discos en vinil, y por ende están utilizando lo que antes se conocía como los tocadiscos, que ahora se llaman los tornamesas, ¿no? Y que antes un tocadisco costaba pues baratísimo, ¿no? Y ahora un tornamesa, ¿no? Especial, ¿no? No baja de los 1.000 soles, ¿no? 2.000 soles, 3.000 soles, ¿no? Es más, ya es un lujo para algunas personas escuchar en música, en discos de vinil, ¿no? Y si se ponen a analizar, eso es parte de la revalorización, ¿no? Y es un sonido mucho más, bueno, es un tema ya subjetivo al caso, ¿no? Pero va asociado, ¿no? A este tema de la economía circular, cómo está regresando de alguna manera estos productos, ¿no? Posiblemente que alguien los tenía ahí encajonados y que ahora los pone en exhibición, ¿no? Que resultan convenientes para el caso. Prácticas concretas, ¿no? Consolidación de cargas y rutas, por ejemplo, ¿no? Por el cambio modal, ¿no? Entonces, si antes todo era marítimo, ahora puede ser marítimo ferroviario, ¿no? Y hemos visto que muchos puertos tienen ya conexiones férreas para que se movilice por ahí su carga, ¿no? Su carga de ingreso como su carga de salida, ¿no? Alternativas versus a la utilización de un camión que puede llegar a contaminar bastante, ¿no? Y a generar, se llama
tráfico para el caso, ¿no? Las flotas eléctricas o con alternativa HVO. Y bueno, y esta es una nueva propuesta, bueno, no tan nueva, pero es una propuesta del manejo de la combustión, ¿no? De los vehículos, ¿no? Así como el manejo de los embalajes reciclables, ¿no? Si hablamos de HVO, no quiero irme muy lejos del caso, es el aceite vegetal tratado con hidrógeno. Es el combustible más limpio que ofrece más, hasta un 90% de reducción en las emisiones del carbono, ¿no? Miren ahora lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué se está utilizando, ¿no? Parte de ahora, ¿no? Ejemplos en el Perú, ¿no? Hablando de la logística verde inversa, ¿no? Como corazón de la circulación. En el caso de ciclos, ¿no? Empresas peruanas ya gestionan el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos en la RAE de manera formal. Se han formalizado y ya están comercializando productos bajo estas condiciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es una muy buena alternativa. No todos tenemos para comprar un producto nuevo, pero sí podemos comprar un producto repotenciado, ¿no? Para darle un término. En el caso de supermercados, ¿no? Que están generando programas de recuperación de botellas de plástico y latas, ¿no? A cambio de puntos, a cambio de descuentos, ¿no? Y esto nos sirve, pues, para hacer, pues, nuestra campaña de reciclaje y, ¿por qué no recuperar algo de dinero por esa parte, ¿no? Sodimac tiene un programa, reutiliza, ¿no? Para gestionar residuos de construcción y remolición, ¿no? Demolición, perdón, ¿no? Los excesos que se generan, ¿no? Ejemplos en el Perú, directamente, ¿no? Hablando del Ministerio del Ambiente, ¿no? Que lanzó e impulsa la hoja de ruta nacional de la economía circular, ¿no? Y medidas para activar la economía circular en los sectores claves, ¿no? Y eso se está haciendo este año, ¿no? TP World Callao, que está generando, ¿no? Inversiones en ampliación y electrificación de equipos, ¿no? Entonces ya no se va a utilizar combustible fósil, sino vamos a utilizar ya electrificación, ¿no? Grúas eléctricas, camiones eléctricos internos, y eso va a reducir el nivel de contaminación y por ende un reconocimiento, ¿no? A nivel de instituciones portuarias, ¿no? Camposol, Alicor y otros grandes agroexportadores, ¿no? Generan reportes de sostenibilidad con prácticas de eficiencia hídrica, ¿no? Utilización de nuevos sistemas para el riego, ¿no? De cultivos, ¿no? Hay distintas formas de cómo de poder utilizar eficientemente el agua, ¿no? Que no se toma en cuenta simplemente quizás por un paradigma, ¿no? No sé mucho, conversaba con un señor que es agricultor y le decía, ¿no? Porque él me decía, no, todos los días yo tengo que regar, tengo que a veces estar sin dormir tales días, ¿no? Digamos los jueves, porque es el día que me toca mi agua, ¿no? La minta, la mica, algo así se llama, ¿no? Entonces tengo que estar ahí al pendiente, ¿no? Y tengo que cuidar que nadie se aproveche porque tengo menos agua y me falta y se queja mucho, ¿no? Del caso. Entonces creo que voy a vender en un terreno, ya no quiero ser agricultor, ¿no? Pero hay muchos agricultores en el norte, le digo, que la están pasando muy bien, más. Es una zona de agroexportación. Ah, que no se puede. Que no. Yo le digo, pero ¿y por qué no creas un sistema para poder, porque no, como no tienes agua así, almacenar tu agua para que no se desperdicie en un pequeño reservorio o tener algún sistema que te permita almacenar tu agua y después utilizarla eficientemente, ¿no? No, que eso es trabajo, no, no, no.
Bueno, o sea, que discutir con algunas de estas personas, pero yo sé que sí, eh, dándoles la capacitación del caso, podríamos mejorar esto, ¿no? ¿Qué ventajas implica, no? La logística verde inversa, reducción de costos en materias primas, claro, ¿no? Pero algunas vamos a reutilizar, creación de nuevas líneas de negocio, porque podemos, esto que podemos, que estamos reciclando, lo podemos comercializar, vamos a cumplir con la normatividad SIDA, vamos a mejorar nuestra imagen, ¿no? Por un tema de responsabilidad social, institucional o empresarial, como quieran, pues vamos a tener una mejor aceptación en nuestro entorno, ¿no? Y por ende, una fidelización de los clientes que sí manejan esta condición, ¿no? De el manejo del tema de reciclaje, ¿no? Desventajas, porque todo tiene desventaja también, así como ventajas. Existe pues una alta inversión inicial, ¿no? En infraestructura y tecnología para manejar estos sistemas, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Así como la complejidad en la gestión del flujo inverso, ¿no? Hay que tener mucha creatividad para lograr que esta inversión, no hablamos de dinero, sino este retorno del caso se pueda dar, ¿no? ¿Recuerdan esa campaña de Agua San Luis que hizo que las personas tengan en mano o compren este producto porque tenía un envase que era mucho más práctico para reciclar, ¿no? Era un envase mucho más delgado y era fácil de reciclar y poderlo llevar a determinados recipientes, ¿no? Para que la empresa lo recoja, ¿no? Eso fue una campaña de logística inversa, ¿no? Entonces, vean que todo esto es que se está dando en nuestro entorno, ¿no? Entonces, una economía circular aplicada a la logística, ¿a qué nos puede llevar, no? A diseñar sin residuos, por ejemplo, ¿no? Porque podemos usar empaques modulares, ¿no? Empaques que no solamente utilizamos para esto, sino para otras cosas más. Eh, no hace mucho tuve la oportunidad de acompañar a mi esposa, ¿no? A hacer compras del mercado y compró, pues, una plancha de huevos, ¿no? Y vi cómo comercializan, ¿no? Antes tú comprabas 1 kilo de huevos, ¿no? Y te los ponen en una bolsita y algunos venían pues rotos, ¿no? Por el movimiento se rompían, ¿no? Pero ahora, ¿cómo te lo entregan, no? O sea, una planchita que tiene la forma, ¿no? De un sistema de protección, de separación de huevo a huevo, ¿no? Y aquí es ¿cómo es? Como de cartón, ¿no? Es papel prensado. Esto ha sido producto de un reciclaje, ¿no? Entonces te viene una planchita y ellos lo tienen pues en unas bases de plástico y cuando alguien va a comprarlo simplemente ponen esa plancha de este papel prensado que tiene la forma del huevito, la ponen encima, voltean, le ponen otra planchita más, y ya está, ¿no? Y no tiene un costo elevadísimo, ¿no? No tiene un costo elevado, ¿no? Y le ponen, lo amarran por los costaditos, ya está, ¿no? Fácil de poder transportar y que los huevos lleguen en perfecto estado, ¿no? Ahí vemos cómo se utiliza el caso, ¿no? Y así hay muchos ejemplos más, ¿no? También hablamos en la economía circular, ¿no? El mantener productos y materiales en uso, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De la reutilización, por ejemplo, ¿no? De las llantas, en dónde más podemos tomarlas en cuenta, ¿no? Cuando hemos ido a eventos sociales, ¿no? Hemos visto que las bebidas, ¿no? Las ponen en una especie de bateas de caucho o de llanta, claro, de material de una llanta, ¿no? Que la han ido acondicionando y se han convertido en unas bateas inmensas, en hielo, donde ponen la cerveza, la gaseosa, ¿no? Miren cómo están reutilizando estos productos, ¿no? Y así podemos seguir hablando del caso, ¿no? Es más, estamos por la calle, estamos por una avenida y vemos, ¿no? Que hay algunas figuras que han armado como unos animalitos de productos reciclados, ¿no? Eso es parte de, ¿no?
La regeneración de sistemas naturales, ¿no? Optar por combustibles alternos, ¿no? Por ejemplo, el gas natural vehicular, ¿no? O electricidad, ¿no? En flotas de transporte para la reducción de las emisiones de carbono. Y aquí tenemos una tablita donde comparamos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace como logística tradicional, como logística verde y como logística circular, ¿no? O con una economía circular. Donde si hablamos del objetivo principal, la logística tradicional está asociada con el coste y el tiempo. La logística verde está asociada con minimizar el impacto ambiental. Y la economía circular, mantener el valor de los materiales en los procesos, ¿no? Reutilizando en su proceso, ¿no? Si hablamos del transporte, desde el punto de vista de la logística tradicional, hablamos de los camiones que están bajo la política del justo a tiempo, ¿no? Vehículos que trabajan bajo la política del justo a tiempo, que lleguen en el tiempo adecuado, ¿no? Que es todo un sistema que implica trabajar no solamente como organización, sino también con los proveedores, ¿no? Hablamos de rutas directas, ¿no? Desde el punto de vista de la logística tradicional. En la logística verde, ¿no? Estamos hablando de la consolidación de los envíos, ¿no? El uso de distintas modalidades de transporte, ¿no? Y así como también las unidades con alimentación eléctrica, ¿no? Ya no con el combustible tradicional, sino ya unidades eléctricas, que vemos en muchas partes, ¿no? En muchas ciudades en el Perú que ya tienen vehículos eléctricos, ¿no? Ya se comercializan también, ¿no? Ya en nuestro entorno, ¿no? En el caso de la economía circular, ¿no? Estamos hablando de la recolección de productos que pueden ser retornables, ¿no? Optimizando rutas de recuperación inclusive de esos productos, ¿no? No hace mucho hubo una campaña, ¿no? De productos del cuidado del cuerpo, sí, pues, ¿no? Que tenían unos envases que unos los conservaba y después te venían el repuesto, ¿no? En un sachet te vendían el repuesto, ¿no? Entonces te permitían generar una fidelidad con el cliente y por supuesto también una buena imagen, ¿no? Y el costo era un poco el sachet, obviamente, de reciclado, no de reciclado, ¿no? De repuesto, para darle un término, ya te costaba mucho más barato, ¿no? Que comprar el envase original, ¿no? Era lo mismo, solamente que abríamos el sachet y rellenábamos otra vez el envase, ¿no? Y hay que estar comprando un nuevo envase, ¿no? Por eso era la reducción de costos. Desde el punto de vista del embalaje, la logística tradicional genera producto desechado, ¿no? No se utiliza, lo vamos a desechar. Desde el punto de vista de la logística verde, hay que reducir, ¿no? Ese desecho, ¿no? Y hay que reciclarlo, ¿no? Hay que reutilizarlo. Una economía circular, hay que rediseñar, ¿no? Para reutilizar y que retorne ese producto al ciclo, ¿no? Comercial, si queremos, ¿no? Desde el punto de vista de los inventarios, ¿no? La logística tradicional habla de minimizar los stocks, ¿no? No hay que tener muchos productos en stock porque eso implica dinero aguantado, ¿no? Dinero que no produce nada. Y eso es pérdida para la empresa, ¿no? Desde el punto de vista de la logística verde, ¿no? Hay que optimizar las cargas, ¿no? Es decir, los contenedores, por ejemplo, tienen que ir llenos, ¿no? Y eso va asociado con la consolidación, ¿no? Contenedores consolidados, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta, ¿no? Las ecorutas, ¿no? Esas rutas que son reducidas, rutas de menor tránsito,
rutas que van a generar beneficio en vez de mayor consumo de combustible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que vayan por zonas donde no se altere el medio ambiente, ¿no? Desde el punto de vista de la economía circular, ¿no? Estamos hablando de almacenes para reparaciones y refabricación de productos. Y si hablamos de algunas métricas típicas, las unidades de medición típicas, aparece desde el punto de vista de la logística tradicional la OTIF. Es una métrica clave en la cadena de suministros que mide el porcentaje de pedidos entregados a los clientes en la fecha acordada, es decir, a tiempo, ¿no? En el volumen solicitado, sin faltantes o errores, es decir, un producto completo, ¿no? Que también se habla dentro de la logística tradicional del coste por kilómetro, ¿no? Así como también, desde el punto de vista de la logística verde, hablamos de el dióxido de carbono equivalente, ¿no? Que es una métrica de impacto ambiental, utilizada principalmente en el sector de transporte, ¿no? Para medir la huella de carbono, expresada por la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Esto por tonelada métrica, ¿no? Y obviamente por kilómetro, ¿no? Asociado con el consumo de energía. Miren todo lo que se evalúa, ¿no? Y si hablamos de la economía circular, hablamos de los porcentajes de materiales recuperados, ¿no? Así como la tasa de reutilización de los productos, ¿no? Y eso nos lleva a entender, ir un poquito más allá y analizar la normatividad ambiental, ¿no? Y los compromisos que tiene el Perú al respecto, ¿no? Entonces dice, Perú, como partícipe de importantes acuerdos internacionales, ha establecido políticas claras para la gestión ambiental. Y alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver la logística con la gestión ambiental? Realmente tiene que ver mucho, porque el sector logístico puede convertirse en un factor contaminante de gran envergadura. Por tanto, hay que analizar la normatividad al respecto para ver en qué medida no podemos ser un foco de generación de contaminación. Muy por el contrario, tenemos que alinearnos a la normatividad vigente para evitar esas condiciones o que nos analicen posteriormente y descubran que nosotros estamos faltando a la normatividad. Por ejemplo, hay una ley, ¿no? La Ley General del Ambiente, la Ley 28611. Tenemos la Política Nacional del Ambiente al 2030, con el Decreto Supremo número 23-2021 del Ministerio del Ambiente, ¿no? Y esta política nacional es un acuerdo, obviamente, que se ha establecido con la intención de reducir en 30% las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. ¿Estaremos en camino? Bueno, no tenemos todavía las cifras a la actualidad, pero no creyera que hemos avanzado mucho al respecto, ¿no? También tenemos los decretos legislativos 1278, ¿no? Además, dice, ¿no? En diciembre del 2024 se publicó la ley 32212 que modifica y fortalece la gestión de residuos sólidos, ¿no? Obviamente, estas reformas buscan promover el reciclaje, la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los residuos de construcción y los residuos, obviamente, perdón, los residuos de construcción y la trazabilidad de los mismos, ¿no? Entonces vean que ya hay normatividades al caso, ¿no? Que debemos de tomar en cuenta. El sector transporte, ¿no? Y las contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿no? Que son herramientas que han servido para poder que las organizaciones se pongan en línea y hay organizaciones internacionales que apoyan en este campo, ¿no? Perú ratificó el Acuerdo de París, ¿no? Y presentó su NDC actualizado, ¿no?
aprobado en 2020, ¿no? Registrado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entre las prioridades aparece, ¿no?, la reducción de emisiones de instrumentos de gestión clave, ¿no?, energía, transporte y gestión de residuos. Perú participa activamente, ¿no?, en foros globales sobre cambios climáticos, siendo la conferencia de las partes, la COP, ¿no?, el más relevante, ¿no? Y obviamente la descarbonización, ¿no?, de la cadena de suministros no es solo una tendencia global, sino una obligación que impacta directamente en las decisiones de inversiones y operaciones en nuestro país, ¿no? Vean que hay bastante pan por rebanar en este aspecto, ¿no? Implicancias en las operaciones logísticas, ¿no? Nuevos requisitos para manejar los residuos, obligación de las cadenas de responsabilidad extendida que se están dando en estos momentos, incentivos y obligaciones para a la difusión de la huella de carbono, ¿no? Las precisiones a operaciones portuarias, ¿no? Y terminales, ¿no? Que deben de manejar la sostenibilidad portuaria. Y aquí vemos, ¿no?, una síntesis de la normatividad del caso. Y eso nos lleva a la gestión de riesgos en operaciones logísticas, que nos permite ser conscientes de nuestra participación en todos estos aspectos, ¿no? Y por ende, es importante, ¿no?, tuvimos la oportunidad de obtener nuestra certificación GCAP, ¿no? Fortalezcamos nuestro currículum vitae, manteniendo este destaque, ¿no?, en nuestro próximo trabajo, ¿no?, aumentando nuestros conocimientos y, por supuesto, respaldados y avalados por la International Google World Speed for Education, ¿no? Entonces, podemos nosotros contar con nuestra certificación, ¿no? Para ello, podemos obtenerla con un costo de 50 soles o su equivalente a 14 dólares estadounidenses. Promoción que está válida, ya se ha actualizado hasta esta semana, ¿no? Hay que aprovechar y obviamente demuestra, ¿no?, palpablemente, ¿no?, ser un profesional altamente competitivo en el mercado laboral y sobre todo, ¿no?, actualizado, ¿no? Y recuerda que GCAP siempre está comprometido con la enseñanza. Y por supuesto, para mayor información hay que escribir a los administradores del grupo de WhatsApp, que ellos nos darán mayor información al caso. Pero sí, sería muy recomendable que tomen en cuenta el obtener su certificación, porque eso garantiza, ¿no?, que ustedes están convirtiéndose en profesionales competitivos, porque estamos recibiendo información que realmente está de contexto, no es información actual, es información que todo profesional en el campo de la logística debe de tomar en cuenta, ¿no? Y es así que llevamos o que llegamos a la gestión de riesgos logísticos. Encontramos que existen riesgos operativos, riesgos financieros y riesgos tecnológicos. Y si hablamos de riesgos operativos, hablamos de desastres naturales, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de riesgos operativos, también hablamos de las disrupciones, ¿no?, de los accidentes, de los problemas de calidad, ¿no? Si hablamos del aspecto financiero, ¿no?, la volatilidad, tipos de cambio, la inflación, el fraude y el robo. Si hablamos de los riesgos tecnológicos, hablamos de los ciberataques, las fallas de sistemas, la obsolescencia, la brecha del talento digital, ¿no? Y eso nos lleva a qué es lo que pasa en nuestro entorno en estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, desde el punto de vista operativo, ¿qué tipo de riesgo está pasando en el Perú? Hablamos de los efectos climáticos, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del niño costero, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha afectado? Bueno, todos los años nos afecta, directo o indirectamente, ¿no? No, pero yo no vivo por la zona de costa, sí, pues, pero lastimosamente compramos productos que vienen por allí, ¿no?
y eso dificulta la comercialización de los mismos, ¿no? Entonces, ha llegado un tiempo, ¿recuerdan? Es un tiempo donde el limón llegó a costar 80 soles el kilo. Imagínense, ¿no? ¿Qué pagar tanto por este producto? Bueno, estos fenómenos naturales llegan a esas condiciones, ¿no? Huaicos que se generan también, ¿no? Y que cortan las vías de acceso y por ende el transporte sufre las consecuencias del caso, ¿no? O los deslizamientos que afectan también nuestras redes viales del caso, ¿no? O la inestabilidad social, ¿no? Las huelgas que de alguna manera se presentan, que no deben de ser materia para expresar, ¿no? Nuestra incomodidad social, ¿no? Yo no entiendo por qué tendrían que afectar, por ejemplo, ¿no? El transporte de turistas allá en Cusco. Eh, Según lo que he podido observar y ver en las noticias, aquí se genera un apetito personal, ¿no? Y que está moviendo a otras personas para poder salir beneficiado, ¿no? Con respecto a los servicios de transporte, ¿no? De los turistas. Cosa que debería poner mano fuerte, ¿no? Pero bueno, ya el Estado parece que ha solucionado en gran medida, ha habido una tregua, espero que esto se controle, ¿no? No tienen por qué afectar a los demás, ¿no? Cosas que se nos dan, ¿no? Y ese es un riesgo con el cual tenemos que lidiar, ¿no? Desde el punto de vista financiero, ¿no? La volatilidad de la moneda, ¿no? Las fluctuaciones del dólar, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿quién creyera, no? El dólar ha bajado tanto, hasta la semana pasada llegó a 3.40 más o menos, ¿no? No sé cómo estará el día de hoy, pero de alguna manera eso mueve también nuestro sistema, ¿no? A favor y en contra, ¿no? Algunos a favor, a otros en contra, ¿no? Y eso también afecta, ¿no? Si es que hacemos importación o exportación, ¿no? El aumento de los costos del combustible, ¿no? En la mañana escuché una noticia, ¿no? Que el precio del petróleo ya, ha caído bastante, ¿no? En el mundo, pero no sé cómo estará aquí el combustible en los grifos nacionales, ¿no? No sé si habrá bajado, ¿no? Pero eso sí, cuando sube el precio del barril de petróleo en el mundo, o sea, acá sin habernos afectado directamente, suben también, ¿no? Como no bajan también cuando deje de bajar, ¿no? Bueno, cosas que se dan. Pero eso es parte de un riesgo financiero con el cual tenemos que lidiar sí o sí, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Los ciberataques. No sé mucho, hemos sido afectados, una institución gubernamental ha sido afectada donde se ha filtrado información muy confidencial, ¿no? De seguridad. También una institución financiera fue afectada, ¿no? Básicamente porque también sus sistemas eran muy simples, ¿no? Y pensaban que nunca los iban a tocar, pero alguien vino más diestro y rompió pues todos sus candados de seguridad y logró pues vulnerar información del caso, ¿no? No está bien ello, ¿no? Pero claro, eso implica que las organizaciones tienen que estar constantemente evaluándolo, ¿no? Fallos en la conectividad. Recuerdo que hace un tiempito atrás hubo un problema, por ejemplo, con el YAPE, ¿no? Y todo el mundo maneja YAPE. Entonces, no podían hacer transacciones. Realmente fue un caos en nuestra economía, ¿no? Pero a veces ocurre, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer frente al caso, ¿no? Hay que tomar medidas, ¿no? Aquí tenemos una matriz de ejemplo, ¿no? De probabilidad por impacto. Obviamente está sintetizada, pero que nos puede servir de guía para el caso, ¿no? Ya ustedes la van a visualizar mucho mejor cuando tengan las diapositivas, ¿no? Terminando la sesión yo las envío y ya la institución se encargaría de enviárselas también a ustedes, ¿no? Entonces dice, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión de riesgos en operaciones logísticas, ¿no? ¿Qué estrategias podríamos tomar en cuenta para mitigar, ¿no? El caso, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de los riesgos operativos, ¿no? Planes de contingencia de negocios, los BCP, ¿no? Considerados así, planes de contingencia de negocios, ¿no?
ponernos en un análisis de sensibilidad para ver en qué medida podría esto afectarnos y qué podríamos hacer frente a él. Buffers estratégicos, ¿no? Es decir, inventarios críticos y hubs regionales, ¿no? Que podrían ayudar a manejar la distribución del caso, ¿no? Acuerdos logísticos con múltiples terminales para que si nosotros o nuestro terminal no puede operar, entonces otros nos podrían apoyar en ese sentido. Desde el punto de vista de los riesgos financieros, podríamos tener las coberturas conocidas como Phil Hilton o las cláusulas de fuerza con mayor, de fuerza mayor bien constituidas, ¿no? Obviamente desarrolladas pues por especialistas básicamente, ¿no? O seguros paramétricos para eventos climatológicos, ¿no? Entonces todo se puede asegurar, ¿no? Es cuestión de ponerse de acuerdo con los brokers y de esa manera poder lograr tener pues un seguro y una tranquilidad del caso, ¿no? Desde el punto de vista de los riesgos tecnológicos, manejar un backup, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? O la segmentación de redes, ¿no? Redes de tecnología operativa y tecnología de la información, ¿no? Pruebas de recuperación, formación en ciberseguridad, contratos con SLATs y planes de respuesta a incidentes, ¿no? Eso nos lleva a manejar las tendencias globales y adaptación al contexto peruano. Y las operaciones logísticas peruanas no pueden aislarse del panorama global, por lo tanto existen tres tendencias claves que están redefiniendo el sector. Logística resiliente, más allá de la eficiencia, ¿no? Tradicionalmente la logística se ha centrado en la eficiencia, es decir, hacer más con menos. La logística resiliente añade la capacidad de la cadena de suministros para anticipar, resistir y recuperarse de las interrupciones. En un contexto peruano, esto implica diversificación de proveedores, ¿no? Recuerdan antes de la pandemia, comprábamos a proveedores internacionales porque nos resultaba mucho más económico. Durante la pandemia y hasta después de la pandemia, comenzamos a valorar recién a los proveedores locales, ¿no? Y a los proveedores nacionales, ¿no? Entonces, sí tenemos una base de datos de proveedores, ¿no? Algunos obviamente ya no están, pero algunos todavía se mantienen y tienen propuestas adecuadas. Por lo tanto, sería bueno revisar otra vez nuestro mercado de proveedores para ver cómo vamos en ese sentido. Otro aspecto importante a tomar en cuenta, el stock de seguridad. Mantener inventarios estratégicos de productos críticos es conveniente para evitar un desabastecimiento. Pero esto implicará también tener un estudio, ¿no? Del comportamiento del consumo de determinados productos, ¿no? Recuerden que en un almacén vamos a nosotros utilizar herramientas como una clasificación ABC y eso nos dará prioridad para determinados productos bajo determinados criterios, que puede ser por el costo, que puede ser por el nivel de rotación o puede ser por el nivel de demanda o consumo de un producto. Pero ya identifico las características de esos productos relevantes y es con los cuales debo de trabajar muy bien este tema del stock de seguridad, ¿no? Para no tener en abundancia y para no tener pues que suspender el proceso productivo por un quiebre de stock. También importante, ¿no? La colaboración con los stakeholders, ¿no? Un stakeholder resulta ser pues un elemento clave y fundamental, ¿ya? Para el desarrollo de nuestra organización. Trabajar en conjunto con clientes, con proveedores y hasta con competidores para compartir información, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué seguir mirándolo como un rival, ¿no? Al contrario, podemos unirnos y podemos hacer muchas cosas, ¿no?
Por ejemplo, necesitamos información de mercado. ¿Por qué no nos juntamos dos o tres competidores y compramos, ¿no?, el servicio, ¿no?, de investigación de mercados, porque uno solo no puede costearlo, pero tres sí lo podrían costear y de esa manera podemos mejorarla o tener esa data y armar nuestras propias estrategias en función de esa información, que es información obviamente de campo y justo de nuestro sector. Hace unos años atrás recuerdo que nos llegó de Lima, llegaron una organización que tenía un software para restaurantes, Inforex, creo que se llamaba, no recuerdo muy bien, y nos hizo una capacitación, ¿no?, de cómo es que se utiliza este sistema, cuán importante es para un restaurante, ¿no? O sea, que todo el mundo quería tenerlo, ¿no? Y al final costaba $1,000, ¿no? Entonces, dijeron, no, no, que no puedo tener eso, ¿no? Muy costoso para mí. Al margen hay que invertir en eso, es pues el software, hay que invertir ahora en hardware, ¿no? Entonces, no, muy costoso, ¿no? Pero la persona que nos dio la capacitación mencionó, ¿no? Miren, entendemos que para ustedes podría ser pues un costo elevadísimo, todavía no manejan ese nivel de flujo, pero podríamos hacer algo muy práctico, ¿no? Si ustedes se pueden juntar entre tres o cuatro y comprar el software. Y nosotros se los instalamos a las cuatro organizaciones. Hasta cuatro les podemos permitir. ¿Para qué dijo eso, no? Entonces, automáticamente, oye, tú quieres y yo quiero, yo también. Y así es como que se logró que estos establecimientos comiencen a entrar, ¿no?, a utilizar tecnología para el manejo de su servicio, ¿no? Y es una muy buena alternativa. Y así hay muchos ejemplos al caso, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar, no? ¿Por qué no aprovechar? Lo tenemos ahí. Tendencias globales y adaptaciones al contexto peruano. Los nearshoring, una oportunidad de oro para el Perú, ¿no? El nearshoring o relocalización de la producción en países geográficamente cercanos a los mercados de destino es una de las tendencias más fuertes, ¿no? En lugar de China, las empresas buscan países en América Latina. Hemos visto, ¿no?, que, por ejemplo, en Gamarra ya se producen muchas prendas de vestir que se van pues a otros países directamente, ¿no? No es porque tenemos muy buena materia prima, ¿no? A veces nos proporcionan, nos traen la materia prima y lo único que necesitan es que nosotros hagamos la producción respectiva. Eso se da, sí, siempre se ha dado, ¿no? Con otras características, por supuesto, pero es una alternativa que se puede aprovechar, ¿no? Porque también tenemos una mano de obra calificada, tenemos la tecnología del caso, ¿no?, conveniente, y que no baja la calidad del producto, al contrario, la mantiene, ¿no? Y eso también es positivo porque las organizaciones aprovechan ello, el tema de costos, ¿no? Capaz la mano de obra en su país resulta muy costosa frente a la mano de obra en otras latitudes, donde por el pago establecido se tiene el producto establecido, ¿no? Sí, pues se da, ¿no? Se ha visto en varias localidades, en varias experiencias al caso, ¿no? Hace unos años atrás, por ejemplo, ¿no?, salió una noticia muy particular, ¿no?, que en París estaban, estaban desfilando unos blue jeans con unos estampados hechos a mano, ¿no? Obviamente que fue toda una sensación en ese momento, ¿no? Y resulta que esos estampados se hacían en el Perú, ¿no? En un poblado, en el centro, ya donde se juntaban unas personas y comenzaban a hacer sus diseños, ¿no? Eran diseños que no es que la empresa les daba el diseño, ¿no? Simplemente les decía, tomen en cuenta su naturaleza, su entorno, ¿no?, sus costumbres, su cultura, su folclore,
y hagan esos diseños con los colores que ustedes vean, que utilizan, ¿no? Y era un éxito, ¿no? Y aparte que daban trabajo a esa comunidad, ¿no? Que hacía esos bordados, ¿no? Y fue, pues, ¿no? Obviamente a ellos les pagaban una cantidad, cada pantalón costaba pues carísimo, ¿no? Y la gente compraba, ¿no? Porque obviamente tenían sus bordados y eran personalizados para darle un término, ¿no? Y parte de que, herramientas que se pueden tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué el Perú es un candidato atractivo para esta operación, no? Bueno, básicamente por una posición estratégica, ¿no? Que tenemos a través de nuestro litoral, ¿no? Entonces es mucho más fácil, más práctico para poder arribar y obviamente embarcar, ¿no? También tenemos una mano de obra calificada y competitiva, ¿no? Asociada con la tecnología que ya no es tan dispareja, ¿no? Porque ya muchas organizaciones, muchas corporaciones están al pendiente del avance tecnológico, ¿no? Antes, pues, no se tenía información, ahora por redes sociales todo uno descubre, identifica, ¿no? También otro aspecto a favor, ¿no? El desarrollo de la infraestructura, ¿no? Hemos visto ya cómo es que el puerto de Chancay ha movilizado, ¿no? La economía mundial, ¿no? Entonces se está convirtiendo el Perú en un hub logístico, ¿no? Y con el desarrollo de otros puertos más, entonces nos vamos a convertir en un país estratégicamente comercial, ¿no? Para todo el mundo. Las cadenas de suministro colaborativas, que es otro aspecto que también debemos de tomar en cuenta, ¿no? Ya que la colaboración es importante, ¿no? Porque genera eficiencia y, por supuesto, hay que tomar en cuenta ahí la resiliencia, ¿no? Una cadena colaborativa, una cadena de suministros colaborativa implica que los actores intervinientes no solamente compartan experiencias, ¿no? Sino que éstas se generen o se consoliden en información, ¿no? Y por supuesto, esta información va a generar estrategias adecuadas, ¿no? Porque mi experiencia ha sido bajo este aspecto, pero la experiencia de mi competencia ha sido de en otra circunstancia, ¿no? Y podemos conjugar esas experiencias y generar una nueva estrategia adecuada, ¿no? Ad hoc al momento, ¿no? O al mercado, ¿no? Porque ustedes saben que los mercados van cambiando, los gustos y preferencias también. Por lo tanto, podemos beneficiar todos de esta condición, ¿no? En el Perú, dice, las empresas del sector retail podrían colaborar para consolidar sus envíos, ¿no? Llenando los camiones al máximo con su capacidad para reducir, miren desde otro punto de vista, ¿no? Para reducir costos de transporte y las emisiones del carbono, ¿no? De la contaminación, ¿no? Menos unidades de transporte lleno y menos contaminación, ¿no? Claro, se podrían unir, ¿no? Desde el punto de vista de la digitalización y la inteligencia artificial, el uso de la Big Data, ¿no? El Internet de las cosas, el blockchain, inteligencia artificial, ¿no? Para predecir demandas, ¿no? Que ya hemos comentado al respecto, ¿no? Optimizar rutas, ¿no? Y automatizar, ¿no? Los almacenes, ¿no? Es otro aspecto también importante, ¿no? Ya dependerá de los profesionales con los cuales les motivemos, ¿no? A que desarrollen esta actividad de investigación, ¿no? Para ver con qué recursos puedo aportar a mi organización gracias a la tecnología, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Implementar, ¿no? El TMS, ¿no? El Transport Management System, ¿no? Inteligentes, ¿no? Un TMS inteligente que optimice rutas, considerando el tráfico limeño, por ejemplo, en tiempo real, ¿no? O desarrollar almacenes automatizados para enfrentar la escasez de la mano de obra, ¿no? Y aumentar la productividad, ¿no? Entonces, vean que hay mucho pan por rebanar al caso, ¿no? Estímulos futuros, ¿no?
Estimados futuros gestores logísticos, la coyuntura global en el nearshoring y la crisis climática pone a nuestro país en el mapa de las oportunidades. Pero para capturarlas necesitamos profesionales que no solo vean camiones y almacenes, sino que vean sistemas, que vean estrategias, que sean conscientes que todo ahora debe estar orientado hacia la sostenibilidad. Así resulta ser ahora nuestra función. Esos tres aspectos son los que deben de prevalecer a partir de ahora, ¿no? Crear sistemas de trabajo, formas, estandarizar procesos. Eso es parte del diseño de sistemas y de tareas. Obviamente, si estas van acompañadas con el uso de tecnología, ni vuelta que dar. Estamos en buen camino. Y ahí es donde se van a dar como resultado las estrategias, ¿no? Lo que nos va a hacer diferentes unos de otros, ¿no? Una organización de la otra. Mientras que estas operaciones en esta empresa se llevan a cabo en 2 días, nosotros con el uso de las herramientas de la tecnología podemos hacerlo posiblemente en menos tiempo. Al principio sí nos va a costar porque tenemos que utilizar tiempo para la investigación, pero después nos va a reducir el tiempo en gran medida porque todo lo vamos a trabajar a mediano y a largo plazo. Y ni vuelta que dar. Todas estas acciones tienen que ir bajo la condición, ir reduciendo el nivel de contaminación, porque nos vamos a volver en un futuro una logística verde, ¿no? Una logística sostenible. Estimados futuros gestores logísticos, ustedes serán los arquitectos de las cadenas de suministros que atraen inversión. Ustedes serán los ingenieros que diseñarán la logística inversa en nuestro planeta, o lo que necesita nuestro planeta, ¿no? Ustedes serán los gestores, estrategas que mitigan los riesgos y harán resiliente al Perú. Estudiar y ejercer la gestión logística no solo es desafiante, dinámica y de alto impacto. No solo construirán una profesión, construirán el país más conectado, eficiente y verde. El futuro de la logística peruana los espera. Jóvenes, logística en el Perú, conectando sueños, moviendo el futuro. Muchísimas gracias por su atención. Este ha sido el curso de Administración de Operaciones Logísticas. Muy buenas noches con todos. ECAP, siempre con ustedes, porque estamos comprometidos con la enseñanza. Muy buenas noches, hasta otra oportunidad. Gracias por su atención.